Bueno, profe, tenemos el segundo texto que básicamente es, bueno, una historia sobre los tres disparos que le quitaron la vida a Gaitán. Básicamente este texto habla, profe, sobre el atentado que le hicieron a Jorge Eliezer Gaitán y lo que se desató después del magnicidio, bueno, después del atentado. Entonces, pues aquí pues nos hablan de que en la madrugada del 9 de abril de 1948, el candidato pues había celebrado un triunfo de un proceso judicial. Entonces después como que lo invitaron a un almuerzo y todo eso, y después es como que llegó un man y pues le pegó 2 tiros en el pecho y uno en la cabeza. Entonces básicamente hablan como de la muerte de Gaitán y lo que se produjo después. Bueno, la pregunta número 1 de este texto dice: considere el siguiente fragmento, o sea, como tenga en cuenta el siguiente fragmento. Nos habla entonces: el 24 de abril de 1948, Hernando Tellez publicó en Semana un texto que reconstruía los hechos de El Bogotazo. Según Tellez, Gaitán había dormido solo 4 horas en la madrugada del 9 de abril de 1948, pues había celebrado el triunfo de un proceso judicial que había logrado el día anterior de su muerte. ¿Cuál es la función de este fragmento dentro del texto? ¿Qué función tiene este fragmento en el texto? O sea, ¿para qué sirve? Bueno, básicamente en este texto aquí nos están dando información de qué es lo que va a hablar en todo el texto. Nos está diciendo que, bueno, lo de la muerte del candidato, la información que se recopiló pues de lo del Bogotazo, y que lo mataron después de ganar el proceso judicial. Entonces, básicamente aquí tenemos la A, que para mí es la respuesta correcta. ¿Por qué? Dice: presentar el evento que da origen a los hechos narrados. O sea, básicamente aquí nos narran lo que sucedió como tal, y después de ese primer párrafo ya empiezan a contarnos ya lo que pasó después de ese suceso. Entonces por eso sería la A. La B no sería, porque dice: definir el fenómeno que el autor pretende explicar. No como tal, porque aquí nos están dando información de qué es lo que pasó. Se mostraron la conclusión de las ideas presentadas. Tampoco nos están dando una conclusión, antes nos están introduciendo qué es lo que va a hablar el texto. De señalar los argumentos del autor. Tampoco nos está señalando nada de los argumentos del autor. Entonces no. 32. ¿A qué otro texto se hace alusión explícita dentro de la historia? Básicamente aquí nos vamos acá. Dice: el 24 de abril de 1948, Hernando Tellez publicó en Semana un texto que reconstruiría los hechos del Bogotazo. Ahí podemos tener la respuesta. Entonces, dice B: a la crónica de Hernando Tellez en la revista Semana del 24 de abril de 1948. Ahí teníamos la respuesta de eso, que lo presenté aquí en el primer párrafo. De resto ya podríamos descartar. Y pues ya, porque dice: el discurso de Gaitán durante la mañana. No, ahí no nos están dando así ningún discurso ni nada. A lo narrado por Pinilo Mendoza Neira, no, tampoco. No nombrar nada de eso. El relato de Carlos Monroy, que narró cómo despertó entre varios cadáveres. No, pero eso es una información que dan en el texto, pero como tal no es lo que preguntan. Además, aquí tenemos la respuesta. Hernando Tellez, que publicó pues en una revista La Semana que todo lo que había sucedido sobre el Bogotazo. Bueno, ¿cuál es el tema general del texto? Bueno, ¿qué nos pretende explicar como tal? Bueno, en este caso, ya leyendo el texto, lo que nos explica es lo que sucedió después de la muerte de Gaitán. O sea, el problema que se envolvió después de que lo mataran. Entonces, rápidamente podríamos descartar los testigos de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, porque como tal no nos están dando como tal
la información no se basa solo como tal principalmente en los testigos de la muerte de Gaitán. También se la descarto las causas de la violencia sufrida por Colombia luego de 1948. O sea, sí está cierta la información, pero como tal nos están preguntando, o sea, como que el texto nos da lo que pasó después de la muerte, entonces sería como una consecuencia, entonces por eso se descarta. Dice, el linchamiento a Juan Rojas Sierra luego de asesinar al Gaitán, tampoco, o sea, un suceso que pasa dentro del texto, pero no es como lo general, entonces por ende sería la respuesta número B, que es las consecuencias violentas inmediatas del asesinato de Gaitán, porque es lo que, o sea, lo que nos están contando en este texto, es todo lo que pasó después de esa muerte. Bueno, dice, considere los siguientes enunciados del último párrafo del texto. Las revueltas y los fallecimientos fueron una de las máximas expresiones de la locura bogotana del momento. 2. Cuando los disturbios se convirtieron en acciones de asalto, se desocuparon miles de negocios, incluyendo las licorerías. Cuando que un hombre llamado Carlos Monroy se despertó entre centenares de cadáveres, se encontraba tan ebrio durante la conmoción que los soldados lo creyeron muerto y lo llevaron a una morgue. De acuerdo al texto, ¿por qué es un argumento a favor de 1? En este podemos poner como respuesta correcta la B, porque el fragmento 2 ofrece ejemplos que soportan lo dicho en el 1. Sí, es verdad, porque como tal, aquí en el 2 nos está explicando lo que, digamos, lo que pasó, después, digamos, de lo de la conmoción que se liberó después de que mataran al político. O sea, dijo como que los negocios se desocuparon, empezaron a saquear licorerías, y entre esas un hombre que se despertó entre centenares de cadáveres. O sea, está explicando lo que dice en la locura de Bogotá, que es lo primero, en la primera.